Muy buenas noches, estimados alumnos. Vamos a iniciar en un momento la sesión del día de hoy, 23 de marzo. Coloquen, por favor, presente 23 en el chat. Muy bien, estimados alumnos, vamos a empezar con otro tema denominado la obligación tributaria aduanera. Observen que aquí es una combinación entre derecho tributario y derecho aduanero. Se combinan ambas cosas, ¿no? ¿Se me está escuchando bien? Sí, doctor. Gracias. Tenemos aquí al derecho aduanero, pero vinculado a una obligación tributaria aduanera. ¿Cómo es esto, no? Qué extraño que se junten. Bueno, a nivel mundial se tienen unas reglas para realizar transacciones internacionales. Quiero vender a China o me quieren comprar de Japón, no sé. En todas estas operaciones que hay, pues hay unos Incoterms, ¿no? Unas reglas establecidas entre las empresas y los estados. Pero aparte de eso, también existen lo que se conoce como las comunidades económicas. Tenemos por un lado la Comunidad Económica Europea, luego tenemos acá en América del Sur
el Mercosur o la Comunidad Andina de Naciones. Y también hay alianzas en Alianza del Pacífico, ¿no? Entre países de Asia y América Latina. Entonces el mundo está partido en países comunitarios y en países no comunitarios. Por ejemplo, a Estados Unidos no le interesa pertenecer a ninguna comunidad, ni andina, ni Mercosur, ni nada, porque son dueños del mundo, según ellos, ¿no? Entonces no requieren. Ellos simplemente ajustan a los bancos y se acabó. Su recaudación es mundial, ¿no? Trabajan con los bancos directamente, no hacen convenios con estados, nada. Por ejemplo, un americano no quiere pagar tributos y le cierran el banco. Así como pasó ahora en Rusia, ¿no? ¿Se acuerdan en la guerra de Rusia con... Le cierran el caño de los bancos y empiezan a pagar los impuestos. Estados Unidos trabaja con los bancos. Su sistema de recaudación es más efectivo que hacer convenios con países. A esa recaudación se le denomina FATCA, F-A-C-F-A, FATCA. En cambio nosotros, simples mortales como Perú, tenemos que hacer convenios, tratados, adecuarnos a muchas cosas, ¿no? Pertenecer a una comunidad andina, etcétera, etcétera, etcétera. Porque somos países en vías de desarrollo, necesitamos ayuda para salir al desarrollo. Y los europeos han creado su comunidad andina, su comunidad económica europea, donde el derecho aduanero es así, ¿eh? Les voy a explicar cómo es en Europa. En Europa, la comunidad económica europea tiene 3 pasos que ha seguido para hacer lo que es ahora. Primerito, arancel cero entre los países miembros de la comunidad. Cuando un español quiere comprar algo de Francia, no hay frontera, no hay aduanas. Es como que estuviera comprando Perú. Bueno, de acá de Lima estamos comprando a Junín. No pasa nada. Entonces, Europa es como un gran país. Entonces ellos tienen 0 fronteras entre ellos. No hay arancel, no hay aduana, no hay nada. Ya está. Primera regla, ¿no? Todo funciona como un solo país. Segundo escalón, moneda común. Todos los países europeos que antes se mataban en la Segunda Guerra Mundial se pusieron de acuerdo. No están como algunos peruanos que muera Chile y Ecuador, ¿no? Están en la época de la carreta. En Europa no. Agarraron todos los europeos, se juntaron y crearon una moneda común. En América del Sur, hasta ahorita, tienen todas las monedas como hace 50 años atrás lo tenían los europeos. Y no nos podemos unir. No tenemos el segundo escalón. Ni el primero, ¿no? Porque entre países comunitarios somos 3 gatitos nada más. Todo América del Sur es diferente. América del Centro. No tenemos ni la primera ni el segundo eslabón. Es decir, con nosotros todavía hay aduanas, tenemos que hacer mucho papeleo para acá, para allá. Una burocracia terrible. Los europeos tienen un tercer escalón para hacer comunidad económica. La armonización jurídica corresponde a los abogados. Si te gradúas de abogado en España, te gradúas en toda la comunidad andina, en toda la comunidad europea. Tu título sirve para cualquier país de Europa. De magíster también sale magíster europeo, doctor europeo, así sale tu título, tu grado. Cambio acá, la SUNED es lo único que te acredita, por el resto. Tienes que hacer todo un papeleo para que te acredites en otro país. Si no, pues mira, los venezolanos están ahorita llevando cursos, ¿eh? No sé si acá en esta universidad, pero en la Católica, donde yo saqué mi doctorado, un montón de venezolanos están llevando cursos para acreditar. Estamos pues todavía en vía de desarrollo, nos falta un montón de cosas.
La Comunidad Económica Europea también tiene su tribunal europeo. También tiene normas europeas. ¿Mm? Sus normas europeas se llaman directivas europeas. Y pesan más que las normas constitucionales de cada país. O sea, ya la Constitución que tanto hablamos en América Latina, que sí, que la Constitución, que no sé qué, y un poco más y nos matamos por una Constitución. En Europa, la Constitución es una ley más a tomar en cuenta. Tienen una Constitución europea. ¿Mm? Otra visión. En América nunca nos unimos, ni Chile, ni Perú, ni Colombia, todo. Están partidos en tres, ¿no? Brasil, que no quiere saber nada. El Mercosur, Chile es el que lidera, con Argentina. En la CAN, el que lidera es Colombia. Ecuador. Y así estamos. Entonces el derecho aduanero es así en nuestra realidad. Tenemos Comunidad Andina de Naciones, pero no funciona al 100%. Tenemos Mercosur, pero tampoco funciona. O sea, en otras palabras, somos países nada más. El resto es puro papel. En cambio, la Comunidad Económica Europea sí funciona todo, ¿no? Todo está, ya hay una argumentación más amplia de lo que somos nosotros. Sí, Johar, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí. Doctor, en materia de tributos, por ejemplo, mi familia tiene pues negocios en la ciudad de Bogotá. Ujú. ¿Qué tipo de beneficios o qué tipo de compromisos acarrea los convenios que tiene Perú-Colombia? Y a ver, Colombia con Perú, como hemos visto, hay un convenio Perú-colombiano y esta actual constitución no reconoce esos convenios, ¿no? Si no lo reconocemos, no tanto por la constitución, es una vez más vemos que la constitución casi no sirve para nada a nivel internacional, pero sí el pacta sunt servanda, es un principio internacional. ¿Mm? También no es que sea un convenio que todos los productos van a pagar arancel cero, sino que hay una lista de productos que están dentro de los convenios. ¿Mm? Y cada producto que uno ve, por ejemplo, un lapicero, ahorita estoy viendo un lapicero, un celular, un enchufe, una laptop, ¿no? Cualquier producto que ves tiene una partida arancelaria. Y eso justo vamos a ver ahora. Justo la obligación tributaria aduanera nos va a mostrar cómo se manejan los aranceles y cómo se calculan los aranceles. Ustedes van a calcular aranceles de acá un ratito nomás. Y ahí van a ver que va a depender de los productos. Doctor, Sí, sí, te escucho. doctor, doctor, y suponiendo que en un caso hipotético, que Ujú. yo quede pues hipotecado todos mis bienes por la deuda y por lo difícil que está ahorita los tributos para los negocios, porque en Colombia ahorita la tributación es electrónica. Hay muchos impuestos que pagar cuando uno tiene un negocio ya. Eh, me pueden perseguir dentro del Perú o solamente ya es solamente la ejecución tributaria solamente sería dentro del territorio colombiano? Ya, eso, ahí aplicamos tributación de no domiciliado. ¿Qué significa esto? Que en materia tributaria no importa dónde uno ha nacido. No interesa si naciste en Perú, naciste en Colombia, naciste en China, etcétera. Eso no interesa para la tributación. Lo que interesa para la tributación es dónde tienes tu residencia o tu domicilio. Eso es lo que interesa. Por ejemplo, todos nosotros por default digo porque hemos nacido acá y nos permanecemos acá, estamos más de 183 días en Perú, ¿no? Entonces, la medida es los 183 días. Si yo estoy acá en Perú, también puede venir un extranjero como los venezolanos que han llegado a Perú. A Perú no le interesa si han llegado venezolanos o no, porque basta que estuvieran unas personas extranjeras o nacionales acá más de 183 días, ya están obligados a pagar tributos en Perú. Por todo lo que ganan en Perú y por todo lo que ganan en todo el mundo.
cualquier parte del mundo. Si son residentes en Perú, con 183 días de residencia, como mínimo. Entonces, ¿qué significa esto? Que si, por ejemplo, una persona que está en Colombia, que puede ser un colombiano o un peruano, que está haciendo negocios allá, y no tiene ningún negocio en Perú, pues Perú no le va a perseguir para nada, porque no tiene negocio en Perú. Entonces, lo que puede pasar más bien es que estando en Colombia, vienen a Perú y se quedan no una semana, un mes, sino 183 días. Entonces, así sea colombiano o sea peruano el que regresa, la SUNAT los va a considerar recién a partir del 184 días, o sea, el día siguiente de los 183, como residente peruano. Y todo lo que gana en Colombia va a grabarlo en Perú. Ustedes me dirán, ¿y en Colombia también se va a grabar? Sí, se va a grabar doble. Porque los colombianos también tienen lo mismo. Porque los bienes están en Colombia, producen fuente en Colombia, pagan impuesto en Colombia. Y como ya eres residente peruano, así seas colombiano, que estás más de 183 días acá, o peruano que regrese, igual va a tributar en Perú también, por la residencia. Por esa razón, las personas tienen que fijarse bien con qué país tiene convenio para evitar la doble imposición. Por ejemplo, Perú tiene con Brasil, ¿m? Tiene con Canadá, con México, con Chile tenemos convenio, pero con Argentina no tenemos, ni con Uruguay. ¿M? Entonces ahí hay un problema. Pues. Un argentino que viene acá a Perú, se enamora de una chica, se casa y tiene bienes en Argentina, va a pagar también sus bienes de Argentina en Perú, que es residente de Perú. Entonces siempre te va a perseguir lo que tú inviertes, donde inviertas, paga tu inversión. Y si tú inviertes en Perú y vives en Perú, pues todo pagas en Perú nada más. Pero si tú inviertes en Perú y te vas a vivir a Colombia, tu inversión en Perú va a seguir pagando, por más que tú estés viviendo en Colombia. Y al revés igual, pues no. Si tú tienes bienes en Colombia y te vienes a Perú, entonces los peruanos te van a cobrar por residente incluso lo que ganas en Colombia. Salvo que tuviera convenio para evitar la doble imposición, pero Colombia que no tiene. Tiene convenio para exportar, importar ciertos bienes que hemos visto ahora, ¿no? El protocolo de Perú-Colombia. Pero es Sí, un doctor. protocolo nada más. Sí, sí, porque en verdad eso sí, o sea, hay un doble pago de tributos. Si no sucede eso. Uh-huh. Ya, entonces, el derecho aduanero es justo un derecho de frontera, ¿no? Que va a medir los bienes que llegan a Perú y los bienes que salen de Perú. Entonces, la obligación tributaria aduanera es solamente cuando los bienes llegan a Perú. Por ejemplo, van a importar vestidos de la India, un container. Todos esos vestidos llegan al puerto peruano y ahí los peruanos van a cobrarle aranceles y ciertos impuestos. ¿Se dan cuenta? Entonces esto va a hacer que la importación esté grabada. Al estar grabada con tributos, entonces ya no solamente es obligación aduanera, de un control aduanero, sino se convierte en una obligación tributaria aduanera. Porque aparte del régimen aduanero de importación, se va a cobrar tributos. Entonces, en otras palabras, solamente en la importación va a existir la obligación tributaria aduanera. En el resto de los otros regímenes, que son, por ejemplo, el depósito, la exportación, el régimen de admisión temporal, etcétera, los otros regímenes que también vamos a estudiar, pues todos esos regímenes no se paga IGB, no se paga selectivo, no se paga aranceles, porque son cuando los bienes salen del país a otros países. Cuando llegan a otros países pagarán, porque allá será importación, ¿no? Pero de acá cuando sale no se tributa, entonces hay solamente obligaciones aduaneras, control aduanero, nada más. Ahí está la diferencia. ¿Por qué hay obligación tributaria aduanera? Porque hay importación. Y hay obligación aduanera nada más cuando es exportación, porque no se paga nada de tributos.
Y esa es la primera premisa, ¿no? Entonces ahí vamos ahora, de acuerdo a este concepto general, vamos a revisar pues algunos conceptos tributarios que tienen que ver con la parte aduanera. Se dice acá. Se suele definir a la obligación tributaria aduanera la relación jurídica tributaria entre el Estado, representado por la Administración Aduanera, en calidad de sujeto activo, y el contribuyente o importador. ¿Se dan cuenta? No dice acá exportador. No dice acá el sujeto que hace admisión temporal. No dice acá el sujeto que hace depósito. Sino, ¿qué te dice? Importador. Solo en la importación hay obligación tributaria aduanera. Teniendo como dicho objeto el vínculo obligacional del pago de derechos de aduana aplicables a la importación de mercancías. Importación de mercancías. Asimismo, dice, si recurrimos al glosario de la Asociación Latinoamericana de Integración, esta define la obligación tributaria aduanera en los siguientes términos. Corresponde a la obligación que tiene una persona de pagar el monto de impuestos, tasas, tarifas, multas y otros gravámenes que se adeuden por actos de operaciones aduaneras. Entonces eso es lo que tenemos que entender, ¿no? La parte importante. Y después decimos, ya que la importación grava con ciertos tributos el ingreso de mercancías, entonces como cualquier tributo, tiene que contarse con los elementos de la hipótesis de incidencia, que lo han visto en materia tributaria, ¿no? Entonces ahí uno tiene que preguntarse, ¿qué grava el elemento material? La importación. Elemento temporal, ¿cuándo grava? Cuando el bien va a ingresar a territorio nacional. ¿Quién paga? El importador. ¿Dónde paga? En la aduana, donde está ingresando la mercadería. Entonces a eso responde las preguntas que están acá. El elemento material que grava la importación de ciertos bienes. Elemento temporal, repito, ¿no? Elemento temporal, ¿cuándo grava? Cuando ya has cumplido con todo el control aduanero y lo vas a pasar a territorio nacional. Elemento espacial, ¿dónde grava? En la misma aduana donde estás importando. Puede ser aérea, puede ser marítima, puede ser lacustre, ¿no? Dependiendo qué aduana estás usando. Y el elemento subjetivo, ¿quién paga los impuestos? El importador, ¿no? Entonces son los elementos de la incidencia. Y acá nos dice lo mismo, ¿no? Pero ya con la ley. Artículo 139 nos dice quién es nos establece que la obligación tributaria aduanera interviene como sujeto activo en su calidad de acreedor el gobierno central, que está representado por la SUNAT. El sujeto pasivo no define, pero se entiende que es el responsable de la obligación tributaria aduanera, ¿no? Que vendría a ser el importador. En la administración aduanera vendría a ser lo que antes se llamaba la aduana, ahora la aduana desapareció, como hemos visto en las diapositivas iniciales. La que absorbió a la aduana fue la SUNAT, la SUNAT ahora se hace cargo. Y acá está el elemento material, ¿no? ¿Cuándo se graba? Se graba en 4 supuestos. En la importación de bienes para el consumo. O sea, no son bienes que están en tránsito. Por ejemplo, hay bienes que llegan por Tumbes, pasan todo el Perú, no se queda la mercadería en Perú, sino se va a Chile. ¿Pagará impuestos acá? No, que solamente es un bien que está en tránsito. Por eso que te dice acá, importación de bienes para el consumo en el país. Si va a ser para Chile, porque ya en Chile le cobrará. Acá no podemos cobrar nada. Pasa nomás. Traslado de mercancías en zonas de tributación especial o zonas de tributación común. Esto es como Tacna. En Tacna hay una zona privilegiada. Entonces, todo lo que llega en Tacna no paga impuestos. Pero si quieres sacarlo de Tacna a Lima, ahí sí paga impuestos. ¿No? Porque le dicen, cuando trasladas mercancías de zonas de tributación especial a zonas de tributación común. Tributación común es Perú, pues internamente, ¿no?
En tributación especial, algunas zonas donde el Perú ha considerado que son zonas privilegiadas donde no pagan impuestos. Luego te dice las transferencias de mercancías importadas con exoneración o inafectación tributaria. Entonces hay que considerar también que no todos los bienes están gravados. Algunos bienes el propio Estado los exonera, ¿no? Los inafecta. Y tiene que estar expresamente en la ley qué productos son. No pueden generalizarse, no pueden adivinarse, no. Tiene que estar expresamente tal producto está exonerado. Y eso se ve en la partida arancelaria. Cuando uno revisa una partida arancelaria, son números, es como el DNI, ¿no? De cada bien. Cada bien tiene como un DNI. Y de acuerdo a eso se ve qué tributos está grabado. Se suma y se resta y sale el monto. Y calcular aranceles es como sumar en el colegio, no es nada problemático. No es una econometría, no es SPSS donde tienes que ver variables y tantas cosas. No es nada de eso, solamente sumar 1 más 1 es 2. Eso es calcular aranceles. Luego tenemos acá la admisión temporal para reexportación en el mismo estado y admisión temporal para perfeccionamiento activo cuando son nacionalizadas o vencido el plazo no salen del territorio aduanero. Estos son otros regímenes aduaneros que dejan de ser esos regímenes y se convierten en una importación. Por ejemplo, yo traigo un tractor para una empresa minera que tengo en Perú. Entonces lo traigo como admisión temporal, ¿no? Que entra temporalmente para que trabaje en mi mina. Y después de un año lo regreso a su país donde vino, ¿no? Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pues el tractor se queda en Perú. Entonces dice, y el Estado dice, pues si ya la admisión temporal significa que entra un tiempo y ya de ahí se sale del país, pero ya tú quieres que se quede. Ah, no, pues ahí no. Si se va a quedar, me pagas, porque ya sería una importación, pues, ¿no? A eso se refiere. Cuando cambias el régimen de admisión temporal para reexportarlo en el mismo estado donde trajiste el tractor. El tractor lo trajiste de Alemania, pues lo vas a devolver a Alemania, entonces no pasa nada, ¿no? Pero si tú ya te lo vas a quedar acá, ahí sí, paga el tributo. Admisión temporal para perfeccionamiento activo cuando son nacionalizadas o vencido el plazo no salen de territorio aduanero. Nacionalizada quiere decir pues que esto no, cuando viene un avión, por ejemplo, los aviones que tienen acá la AN y todo ello, esos aviones no tienen domicilio en Perú, ¿no? Son alquilados. Entonces, son alquilados, por ejemplo, un año completo, y después se van a hacer su mantenimiento al país de origen, ¿no? Los han alquilado. Pero si hay un avión por ahí que quieren nacionalizarlo, ya pues, ¿no? Pero si no se nacionaliza, no paga tributos. Estos regímenes lo vamos a volver a revisar porque hay toda una diapositiva de puro régimen aduanero. Pero igual algo ya nos va quedando, ¿no? Que cuando ya ciertos bienes llegan al Perú y se quedan para consumirse en el Perú, tiene que pagar tributos. Salvo que esté exonerado o inafecto. Ahí algunos bienes están así. El elemento espacial, el ingreso de mercancía al territorio aduanero peruano. Se produce cuando la mercancía ingresa al país y serán consumidas en el país. El supuesto especial es a nivel de CETICOS y zona franca, que ya dijimos. Llegan al país, pero como es una zona franca, no se paga tributos. Entonces, si tú quieres sacar un bien de una zona franca a una zona común, por ejemplo, estás en Tacna, esto sucede en Tacna, ¿no? Yo trabajé en Tacna como jefe de la SUNAT de cobranza coactiva y ya pues ahí veíamos a los importadores. Y todos estos importadores vendían a los consumidores de ahí del mismo Tacna, no pasaba nada. Le poníamos un sticker especial que es para consumo en Tacna, ¿no? Pero ¿qué sucede? Hay varias personas que llevaban televisores, refrigeradoras y otras cosas a Lima. Entonces decimos, esto es para uso
para el consumidor final, o ya en Lima llega y se venden polvos azules, polvos rosados y todo tipo de polvos que hay acá, ¿no? Ferias, etcétera, en el sur, norte, etcétera. No, no, no. Eso sí ya es contrabando, porque se están aprovechando de una zona especial. Importación para el consumo. Un ejemplo. Dice, el régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo, luego del pago o garantía, según corresponda, de los derechos arancelarios. Ahí está, ¿ves? Derechos arancelarios. Y demás impuestos aplicables. Así como el pago de los recargos y multas que hubieren. Y del cumplimiento de ciertas formalidades, el control aduanero, pues, ¿no? De obligaciones aduaneras. El elemento material, como ya les había dicho, ¿no? Les había adelantado. El elemento material es ¿qué grava? ¿Qué grava? Pues la importación de mercancías al país para su consumo. Elemento subjetivo, el importador. Elemento temporal, la obligación tributaria nace en la fecha en que se solicita el despacho de consumo. El despacho de consumo es, llega tu mercadería, haces el trámite de importación, pagas todos los tributos y te dan un papelito que te dice, ya con esto puede usted despachar su mercadería a su casa. Despacho de consumo. A su casa, a su fábrica, no sé a dónde. ¿No? Un día me llamó una amiga que trabaja en un tribunal muy conocido. Y me dice, Daniel, bueno, ¿me puedes ayudar a mi sobrino? Acaba de llegar de Estados Unidos y se trajo una laptop y la aduana lo ha comisado. Y no sé si ya lo van a devolver o no, quisiera que lo orientes. Ya dale mi número, dije. Me llamó desesperado. Y yo le digo, bueno, tú cuando traes un bien del extranjero, tienes que ver la lista de bienes que puedes traer como viajero. Hay una lista. Pero están inafectos. O sea, simplemente traes y pasa, ¿no? La aduana lo revisa y no pasa nada. Entra. Pero no, pues este señor había traído 2 laptops, no uno. Si traes uno, no pasa nada. Si traes 2, ahí sí. El segundo paga. Y tienes que declararlo, o sea, no hacerte al vivo, meterlo en tu maleta y ya cuando te descubren, ya eso puede calificar como contrabando inclusive, ¿no? Pero claro, contrabando tiene que superar pues un monto específico para que sea contrabando. En este caso no superaba. Esa era una infracción. Entonces yo le dije, mira, la única forma de recuperar tu laptop es pagando el derecho que corresponde y el IGB. Y era una laptop que costaba casi $5,000 más o menos, ¿ah? Y ya pues tuvo que hacer el trámite, pagó todo y le devolvieron y ya se fue. ¿Mm? Pues otra señorita también que fue mi alumna en una universidad del norte, me llama diciendo, estoy llegando de Miami y yo traigo pues algunos artículos de belleza, unas cosas que a veces vendo también aquí a mis amigos, ¿no? Y me han retenido todo en el aeropuerto, me han comisado, ¿qué hago? Lo mismo, pues, declara todo, pagas tu multa y ya recuperas tus bienes. Si no lo haces dentro de la semana, pues ya abandono definitivo del bien, ya no te devuelve nada. Pero ¿qué sucede si uno sabe ya esto? Pues lees toda la lista de viajeros y vas trayendo cosas nuevas. Antes de pasar el control aduanero, vas a una ventanilla que está al costadito, dice pago de impuestos, te acercas, te liquidan más o menos cuánto está, pagas y te evitas la multa. Y con tu boletita pasas el aeropuerto. No pasa nada. ¿Cómo se compone la tributación aduanera o la obligación aduanera? Acá están, ¿no?, las diferencias. Derechos arancelarios, por un lado, otros tributos y multas e intereses cuando corresponde. Eso es lo que es la composición de la obligación tributaria aduanera. Derechos arancelarios, otros tributos, multas e intereses. Vamos a analizar cada uno. Derechos arancelarios o ad valorem también se... El ad valorem o derechos arancelarios se usan como sinónimo, ¿no?
Y acá nos dice, en el Decreto Supremo 238-2011, que los derechos arancelarios o a valores son los impuestos establecidos en el arancel de aduana. Este arancel de aduana varía año tras año. En el 2012 empezó a hacer una reestructuración y a la fecha ya tienen versiones actualizadas. Y esto todo está en el sistema. O sea, la misma aduana lo ingresa con el número del bien que sale, que llega al país y te calcula el tributo, los aranceles. Lo puedes hacer incluso por tu laptop, por tu iPhone, por tu smartphone, por el móvil, todo. Ahora es sencillo. La aduana se ha modernizado más todavía antes de la pandemia, ahora está doblemente informatizado. Todas las mercancías que sean importadas al Perú estarán sujetas al pago de derechos señalados en la correspondiente subpartida nacional de arancel de aduana. Es subpartida. Todos tienen su número casi como el DNI de cada bien que se importa. Y acá nos dice, bueno, salvo aquellas comprendidas en regímenes especiales de importación, por ejemplo, se va pues a Tacna, o en virtud de tratados, convenios o acuerdos internacionales estén exonerados o inafectos, ¿no? Como hemos visto en algún caso por ahí. Tiene que estar expresamente señalado. Y algunas inafectaciones. La inafectación no quiere decir que esté grabado, ¿no? O estando grabado se deja de pagar. La inafectación es que el legislador, al momento que saque una ley, dice, por ejemplo, voy a crear un impuesto a la venta de bolsas plásticas. Pero no está entonces grabado la venta de botellas plásticas. No, pues porque dice venta de bolsas plásticas. Entonces, ¿qué cosa está inafecto? La venta de botellas plásticas. Ah, ya. Inafecto es aquel que no está dentro del ámbito de aplicación del tributo que se está creando. No necesita sacar una nueva ley para declarar los inafectos, ¿no? Y acá nos dice algunos ejemplos. La importación efectuada por universidades, institutos superiores y centros educativos, a que se refiere el artículo 19 de la Constitución, de bienes para la prestación exclusiva de servicios de enseñanza. ¿Mm? No, pues está importando para su estadio. No, pues eso no es, eso no es enseñanza. Eso paga. ¿Mm? Por ejemplo, San Marcos, siendo una universidad nacional, alquila su estadio para conciertos religiosos, etcétera, ¿no? Ahorita incluso para la votación de los abogados. Estamos yendo a votar en el campus de San Marcos. Se puede entrar con carro, todo bien cómodo. Antes alquilaban un colegio, creo, Alfonso Ugarte, un traficazo, no tenés que ir sin carro. Ahora no, tranquilo, entras. Y San Marcos tiene que pagar el IGB. Por más que sea universidad, pero está haciendo cosas que no son de la enseñanza, tiene que pagar tributos. Si no, la SUNAT los fiscaliza y los cobra. San Martín igual, ¿no? Tiene su estadio, alquila, etcétera, hace actividades con terceros, tiene que pagar. No es que la universidad ya se ha puesto una vacuna contra los tributos. No. Solamente la vacuna le alcanza para los servicios de enseñanza. Cualquier otra cosa paga igual. Los medicamentos e insumos que se utilizan para la fabricación nacional de equivalentes terapéuticos para el tratamiento de enfermedades oncológicas del VIH y diabetes, ¿no? Pero esos medicamentos e insumos no pagan derechos arancelarios. Están fuera del ámbito de aplicación de estos tributos. El derecho arancelario, les pregunto a ver ustedes, ¿el derecho arancelario es un impuesto o es una tasa? Pueden participar por el chat. ¿Qué es? Los derechos arancelarios. A ver.
Ya. Sí, pues yo también me confundí hace muchos años y decía que era una tasa. Se parece, pues no, derechos arancelarios parece una tasa, ¿no? Y sí, te escuchamos. Si bien es cierto, y si mal no recuerdo, doctor, eh, son impuestos, pero aún así el código tributario no los establece como tal, o sea, no los menciona como tal. Alguna vez creo que le hice esa observación a mi profesor de imposición al consumo. Ujú. No, sí, de imposición al consumo, respecto a eso, perdón, a mi profesor de tributario, porque justamente se habla de lo que son tasas, lo que son contribuciones, impuestos, pero no se habla específicamente o no se define específicamente lo que son los derechos arancelarios. Ujú. Sí, pues, pero acá estás viendo hay una base legal. Dice, son impuestos. ¿Mm? Son impuestos. Lo que pasa es que son impuestos que se denominan extrafiscales, por eso que no se entiende bien. Y hay muchos tributaristas también se confunden en ese punto, ¿no? Yo también, como les he dicho, estaba confundido hace muchos años. ¿Por qué? Porque como nosotros vemos en el Código Tributario dice que las tasas son arbitrios, derechos y licencias, ¿no? Entonces, cuando nos dicen derechos arancelarios, nos saltó que lo asimilamos esto como una tasa. Ah, ya, entonces debe ser una tasa, pues son derechos. Ah, ahí viene el error. Cambia. Pero no, son impuestos. Son impuestos, ¿por qué? Porque justo ya la característica del impuesto es que el Estado te cobra y no te va a dar nada a cambio. En cambio, en una tasa sí. En una tasa sí. Tú pagas un arbitrio, tienen que limpiarte la casa, ¿no? La basura. También tienen que mantenerte los parques. O sea, el municipio tiene que hacer algo por ti. En una contribución también tienen que hacer algo por ti. ¿No? Por ejemplo, Senat y Sensico, el Estado capacita a personal de estas empresas sectoriales, ¿no? Tanto de construcción como de industria. Pues hay un servicio que el Estado hace. Entonces es una tasa y es una contribución. Pero un impuesto, pagas el IGB, el Estado hace algo por ti. Nada, pues. Pagas impuesto a la renta. Ahorita estamos pagando un montón de impuestos a la renta nosotros. ¿El Estado va a hacer algo por mí? Nada, me va a cobrar nomás. Entonces, en un derecho arancelario, voy a importar, ¿el Estado hace algo por mí? Nada, pues. Nada, no hace el Estado. Al contrario, más bien ese impuesto que me están cobrando como arancel, lo que está haciendo es encarecer el producto extranjero. Esa es la propiedad del arancel. Encarecer el producto extranjero para que cuando llegue a Perú no tenga un precio subsidiado y compita deslealmente con nuestros empresarios nacionales. Para eso están los aranceles. Tienen una finalidad no solo recaudatoria, sino que también de freno y de subir el precio de productos que podrían generar dumping o subsidios encubiertos. ¿Ya? Por eso es un impuesto. Así tiene naturaleza un impuesto. Se parece a la tasa por el nombre, ¿no? La tasa es arbitrios, derechos y licencias. ¿Ya? Entonces, son impuestos. Esto acá dice, todas las mercancías que sean importadas estarán sujetas al pago de derechos señalados en la correspondiente subpartida nacional de arancel de aduanas. Pero es un derecho categorizado como impuesto. Entonces, vamos a continuar acá. Aquí viene el cálculo que les he dicho, ¿no? Que a veces uno ve números, como estamos estudiando derecho, estos solitos se espantan ustedes, ¿ah? Algunos, ¿no? Pero normal, los abogados también en tributario aprendemos números, ¿eh? Los tributaristas aprendemos números. Somos de derecho corporativo, no le tenemos miedo a los números. Los que tienen miedo a los números son los que van a una tendencia de derecho penal, derecho civil, administrativo, esos tienen miedo a los números. Pero el derecho corporativo no, al contrario. El derecho corporativo ve derecho financiero, derecho económico, derecho concursal, derecho tributario, derecho aduanero, derecho de la empresa, ve más pegado a la gestión empresarial. Entonces no se le tiene ningún temor. Más aún si es pues coquito, ¿no? Esto es coquito. Van a ver por qué les digo esto. La base imponible
es el valor CIF. ¿Qué significa valor CIF? Es el valor FO más seguro más flete. Son términos denominados Incoterms. A mí también me acuerdo hace 30 años me enseñaban derecho aduanero, no entendía nada. Ni quería entender, ¿no? Porque me gustaba mucho el derecho penal. Ya, yo, anda, el derecho aduanero, ¿cuántos cursos hasta gratis me daban en la SUNAT? No los llevaba por nada, ¿no? La verdad que me espantaba. Pero después me empezó a gustar y ahora hasta lo enseño, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero hay que agarrarle cariño porque puede ser una buena opción, ¿no? Base imponible es igual al valor CIF. ¿Qué es el valor CIF? Valor costo, seguro y flete. Costo, seguro y flete. Valor FO, costo, el seguro que uno paga cuando trae la mercadería y el flete que es el transporte que tú pagas. Son tres costos. Tres costos. Y los aranceles, los niveles de los aranceles pueden ser 0%, 4%, 6% u 11%. Ya, vamos a ver el ejemplo. Nos dice acá, ejemplo, importación de prendas de tela hindú natural. Si uno busca en la subpartida qué número es y encuentra el número, ¿no? Así como en la tinca. Costo, costo. FOB es costo. Pues acá tienes, estás importando, trayendo prendas de tela hindú natural, ¿no? De ahí acá haces los vestidos. Pues. Hay muchas empresas que hacen eso. En Camino del Inca hay una tienda exclusivamente, tiendas así de tela hindú y vestidos preciosos para todas las chicas que les guste esa clase de ropa. Todo con todo, joyerías y todo. Nos están haciendo un ejemplo. Una persona está trayendo prendas de tela hindú natural. Y la aduana le va a clasificar, va a decir, a ver, esas telas tienen el número 4603100000. Y automáticamente cuando la aduana pone ese número, le va a salir cuánto es su ad valorem, o sea, el arancel. Y le va a decir es 4%. Ya, entonces si es 4%, vamos a hacer el cálculo, ¿no? Ya tenemos el porcentaje del derecho arancelal. Ya tenemos. Lo que nos tienen que dar es el valor CIF. ¿El valor CIF dónde está? A ver, los que han estudiado derecho civil, contratos. ¿Dónde está el valor CIF? Este es un contrato normal, ¿eh? Todos los contratos tienen costo, seguro y flete, toditos, incluso los internos, no solamente los que vienen de otro país. Es un contrato típico. ¿Dónde está el valor CIF? En el contrato, pues ahí está, ¿no? Uno firma el contrato. Daniel Jacob Gastares con la empresa tal por la importación de telas hindú, acuerdan el contrato con valor CIF de $1 millón. Acá está $1 millón, ¿no? $1 millón el container de toda esta tela. Ya, si el valor CIF es 1 millón, no nos están diciendo cuánto es el costo seguro y flete, ¿no? Pero de este millón, una parte es el costo, otra parte es el seguro y otra parte es el flete. ¿Cuál de los tres debe ser mayor? Por lógica pura. El costo. El costo, claro, pues, ¿no? Debe ser mayor, el seguro es poquito, el flete más o menos, ¿no? Dependiendo de la distancia. El flete sí puede depender de la distancia. El flete podría inflarse un poquito más, el seguro no tanto. Muy bien. Entonces tenemos $1 millón de dólares de valor CIF que involucra estos tres datos, porque el valor es el total, pues, ¿no? Y acá el ad valorem es el porcentaje del 4% del valor CIF.
Entonces uno dice, ¿cuánto será el 4% de 1.000.000? ¿Cuánto será? A ver, saquen cuánto será el 4% de 1.000.000. ¿Mm? ¿40.000? $4 de 1.000.000, 40.000. El valor al valor. ¿Cuánto será entonces? Porque acá me está diciendo que la base imponible es el valor CIF y le aplico la tasa correspondiente y me va a salir el ad valorem, ¿no? Sí tenemos. ¿Cuánto sería el final? A ver, ¿quién me dice una cifra distinta? Todos dicen 40.000. Bien. Ah, mira, todos han coincidido. Ya ves, no es tan difícil, ¿no? Ya, eso nada más no tiene que pagar. Por acá te está diciendo, lo que tú vas a pagar por la importación de esta tela es el 4% de las valores. ¿Y cómo vas a medirlo? Por el valor CIF, el 4% de este valor CIF. Ya te dieron el monto, simplemente calculas y te sale el porcentaje. Ahora vamos a ir al IGB. Acá estamos entrando a ciencia pura, pues, ¿no? Porque ya no somos simples mortales, estamos aprendiendo más cosas que un simple mortal. Entonces acá dice, el IGB, estos tributos graban la importación de todos los bienes, salvo las excepciones previstas en la normatividad que la regula. Ya ahí tenemos la ley del IGB, hay unos apéndices al final de esta ley donde ustedes han estudiado imposición al consumo, según me han contado. Pues al final de esta ley de imposición al consumo hay unas tablas donde te señalan qué cosa está exonerado, qué está inafecto. Entonces uno busca en esas tablas si tienen o no esa exoneración. Pero en principio todo debe estar grabado. Y acá nos dice, ¿no? Su base imponible está constituida por el valor CIF aduanero, según el acuerdo de valor de la OMC, más los derechos arancelarios y demás impuestos que grava la importación. O sea, el IGB, su base imponible es más amplia, ¿no? Su base imponible es más amplia. Cambio del derecho arancelario, ¿cuál es su base imponible? A ver si se acuerdan. Base imponible de los derechos arancelarios. 4%. No, el concepto, no el porcentaje. El CIF. Ajá, el valor CIF. Muy bien, el valor CIF es la base imponible de los derechos arancelarios. Si me dan 1.000.000, pues le saco 4% porque estoy trayendo telas. Pero si, por ejemplo, el valor, lo que yo estoy trayendo no es tela hindú, sino un producto que está a 0% de ad valorem, ¿cuánto será mi ad valorem? Si el CIF es 1.000.000. ¿Cuánto será el ad valorem si la tasa del ad valorem es 0%? ¿Mm? Estoy trayendo carros, por ejemplo, por $1.000.000. Pero esos carros tienen arancel cero. Si me dicen, calcúleme usted el ad valorem. Tengo mi base imponible, 1.000.000. Le voy a aplicar por 0%. ¿Cuánto me va a salir el valorem? 0. Cero, pues, claro, lógico, cero. ¿Mm? Cero, muy bien. Ahí están todos los que están interviniendo. Muy bien, cero. Y ahora vamos a ir al IGB. En el IGB te dice que la tasa del IGB es 16% y la tasa del IPM es 2%. Y eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto.
Y también no se confundan que diga acá tasa. Esta tasa no quiere decir que el IGB es una tasa, sino que el IGB tiene un porcentaje que es el 16%. Acá en el Perú le llamamos tasa. En otros países le llaman alícuota. O otros también le llaman alicuota, le dicen, ¿no? Los argentinos le dicen alicuota. Los mexicanos le dicen alícuota. Los peruanos también le decimos alícuota. A veces los confundimos, le decimos tasa. Para que recuerden, pero no es tanto porque el IGB sea una tasa, es impuesto. Es el 16% del IGB más 2% de IPM. Y en los dos hacen el 18% que siempre están juntitos, están pegados, ¿no? Están casados. Están casados. Y por eso la mayoría del simple mortal que dice cuánto es el IGB, 18% del simple mortal. Pues. Ustedes ya no, ¿no? Ustedes ya tienen la ciencia de su lado y la ciencia ilumina el conocimiento. Usted dice, no, el IGB es 16%, más 2% de IPM, todo se cobra en paquete 18%. Ah, ya, así es, muy bien. ¿Y cómo se calcula el IGB? Su base imponible es el valor CIF, ¿no? Y aparte, le sumas los derechos arancelarios u otros impuestos que hubieren. Y sobre todo eso, recién le aplicas el porcentaje. Anda, bien grande, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Aquí está, ve la fórmula arriba. La base imponible, valor CIF, es flete más valor FO más seguro. Y acá en el ejemplo sí nos van a dar los datos, ¿no? Datos un poquito más detallados, ¿no? Nos dice, se importa una mercancía cuya importación, según el Arancel General de Aduanas, está grabada con un 11% de ad valorem. De acuerdo a la factura comercial emitida por el proveedor exterior, el valor FO, o sea, el costo, es de $100,000. Y de acuerdo al contrato de seguro, el valor es de $30. ¿Ves? Poquito es el contrato de seguro, $30. Y de acuerdo al documento de transporte, que está en el conocimiento de embarque, que es donde se pone todos el detalle de la mercadería que llega, el flete es de $50. También chiquitito, ¿no? 30, $50. Y muy bien acertaron todos, ¿no? Que han participado. El valor FOB es el más ancho, que es el costo del bien. Entonces ahora vamos a reemplazar. Ahí están los datos, lo único que hacemos es reemplazar. Suma básica, ni siquiera es aritmética, ni geometría, ni nada. Suma básica, 1 más 1 es 2. La base imponible, valor en aduana CIF más ad valorem. Entonces, a ver, sumamos. Valor en el CIF. Tenemos que saber cuánto es el FOB, cuánto es el seguro y cuánto es el flete. Y sumarlo todo para encontrar el valor CIF. ¿Cuánto será el valor CIF? A ver, calculen. Tengo que sumar el FOB, el seguro y el flete para sacar el valor CIF. 100.080. 100.080. Muy bien. ¿Fue difícil? No, pues no. Sencillísimo. 100.080. Ese es el valor CIF. Ahora nos está diciendo que la base imponible es el valor CIF más el ad valorem. ¿Cuánto es el ad valorem? Ya lo hemos calculado antes. Buscamos acá, ¿no? ¿Cuánto es el porcentaje? 11% del ad valorem. ¿Cómo sacamos el ad valorem? ¿Cuál es su base imponible del ad valorem? La base imponible es el valor CIF. ¿Sí o no? Y ahorita ustedes me acaban de decir el valor CIF. ¿Cuánto es el valor CIF? ¿Pueden repetir? $100.080. 100.080. Muy bien. Ya tengo el valor CIF. A 100.080 le voy a sacar el 11%.
porcentaje acá es 11%. ¿Cuánto es ese 11% de 100.080? Ujú. Bien. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Sumar, ¿no? 11.008.8 más 100.080. ¿Cuánto será? Usen su calculadora, etcétera, ¿no? Hay numeritos chiquitos. A ver quién sumó. Ujú. Muy bien. ¿Y ahí se terminó todo? No, hay que imponerle el 18%. Ujú. El 18% lo tenemos que aplicar, ¿no? Entonces ahí recién va a salir cuánto es el 18%. ¿Cuánto es el 18% de 111.000? ¿De ahí queda? Falta algo más. Tipo de cambio. Los impuestos se pagan en soles. ¿Y qué tipo de cambio será? Tipo de cambio de la SUNAT. En la página web de la SUNAT, ustedes van a buscar el tipo de cambio. Por ejemplo, el día 23 de marzo, ¿cuánto es el tipo de cambio de la SUNAT? Y por ese tipo de cambios se multiplica, ¿no? Y ahí recién va a salir el IGB. ¿Mm? Ya, a ver, busquen el tipo de cambio. Revisen página web, pongan así en el Google, ¿no? SUNAT tipo de cambio. Ahí le va a salir. Ujú. A ver quién encontró. Ahí está, ¿ve? Está bien. 3.773.
Y esto lo multiplicamos por el monto y nos sale el monto en soles. Y sobre ese monto en soles recién se califica. Bien, vamos a seguir presentando. Si hay un cálculo, a ver, ¿quién me hace el cálculo para cerrar esto? Doctor, una consulta. Doctor, Sí, dígame, sí, por favor. una consulta. Se usa el tipo de cambio SUNAT, pero ¿de qué día exactamente? ¿Cómo no te escuché bien? Se usa el tipo de cambio SUNAT, pero exactamente ¿de qué día? El del día de la operación. Entiendo el día que sale la factura comercial, entonces. No, la factura comercial puede ser la anterior. Acuérdate que uno compra y te giran la factura comercial, es del país de origen. Claro, sí. La factura comercial es de la India o de la China, donde estás trayendo tu mercadería. Esa es la Ujú. factura comercial. O sea, no te guías por eso, te guías por la fecha en que estás ante la aduana. Y ese mismo día que vas a pagar, Ok, ahí es el cálculo. ok, doctor. Gracias. Ok. Estamos fijando como fecha de operación 23 de marzo, ¿no? Pero esos datos sí, pues tenemos que tener, ¿no? Si no, ¿cómo no podríamos calcular? ¿Cuánto saldría el monto final? ¿A quién hace el cambio? Ujú. Sí, justo vamos a ir a eso, ¿no? Vamos a ir a eso. Ahora viene el selectivo, ¿no? Ahora viene el impuesto selectivo al consumo. ¿Y acá qué nos dice? Es un impuesto indirecto que, a diferencia del IGB, solo grava determinados bienes. Es un impuesto, por eso se llama impuesto selectivo o específico. En otros países le llaman impuestos especiales, así le llaman. Toda Europa le llaman impuestos especiales. Yo me maté en ese tiempo cuando fui por un becado por la Comunidad Europea, hacer una investigación en Cádiz, en Sevilla. Me maté sí, días enteros revisando bibliografía, buscando impuestos selectivos al consumo. Y dije, no, pues capaz tiene otro nombre acá en Europa, ¿no? Y cuando consulté a algunos tributaristas en la escuela de ahí de España, me dijeron, no, Daniel, me parece que deben ser los impuestos especiales. Ah, ya, que graban justo ciertos productos, etcétera. Ah, sí, ese es. Ya recién, ¿no? Pues en cada país tiene un nombre diferente. IGB, por ejemplo, no existe, ¿no? IGB es un nombre peruano. Hemos dado al IVA, impuesto al valor agregado o impuesto al valor añadido. Impuesto a la renta tampoco, ¿no? Impuesto a la renta, personas naturales le llamamos nosotros. Pero en Europa es impuesto a la renta personas físicas. Se llaman a las personas naturales en Europa. Acá le llamamos impuesto a la renta empresarial. En Europa le llaman impuesto a las ganancias empresariales. O sea, hay algunos nombres que van variando a nivel mundial, pero por el contenido uno puede sacar de qué se trata. Acá está diciendo, una de sus finalidades es desincentivar el consumo de productos que generan externalidades negativas en el orden individual, social y medioambiental. Por ejemplo, bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles, ¿no? Poco más y nos dicen chicles, cigarrillos, caramelos. Entonces, graban las bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas están grabadas con el selectivo porque antiguamente, antes de la Primera Guerra Mundial, no justo, más bien después de la Primera Guerra Mundial, en ese interín,
en algunos países se prohibió la venta de alcohol. Se prohibió la venta de alcohol porque el alcohol es una droga. Lo que sucede es que es una droga que genera menos síndrome de abstinencia y menos tolerancia que la cocaína, anfetamina u otro tipo de drogas. El alcohol es una droga. ¿Mm? En el tiempo de las mafias que había en Estados Unidos, eran mafias que contrabandeaban, que comercializaban alcohol que estaba prohibido. El famoso Al Capone no traficó drogas, esas drogas de ahorita, no cocaína, esas cosas. El Padrino, también vean ustedes el Padrino traficaba alcohol. En esa fecha apareció la ley seca y ganaban millones traficando alcohol y se mataban entre mafias y todo, ¿no? Lo que pasa ahorita con el narcotráfico de drogas, de marihuana, cocaína, anfetamina, lo mismo. Pero después dijeron, no, ya que hay que ponerlo socialmente, que sea libre, que la gente fume, la gente toma su bebida, pero que pague impuestos. ¿Y por qué paga impuestos? Porque al final esta gente cuando se enferma de cáncer del pulmón o se convierte en alcohólico, todos sus bienes lo va a vender. ¿Y dónde va a parar al final? En los hospitales públicos. Entonces, al menos hay que cobrar impuestos y ya con eso vamos a tener recaudación para mantenerlos cuando tengan alcoholismo o también tengan pues, problemas de cáncer. Así nace el impuesto selectivo de consumo, pues, para desincentivar el consumo de productos de externalidades negativas. Pero yo le digo algo, ¿no? En realidad el que fuma va a fumar hasta que se muera. Así es. Porque ya es una droga. Síndrome de abstinencia. No va a poder abstenerse de fumar. Salvo que haya algo fuerte que lo haga cambiar, ¿no? Por ejemplo, una pareja que le ponga así en línea, que en la casa no se puede fumar, en el carro tampoco, etc. Y cambiar de lugares donde uno va, donde hay fumadores, ya no ir. Así todavía, con esa clase de terapias así, recién salen del consumo del tabaco. Si no, siempre van a preferir fumar su cigarro que comer. Imagínense, hay gente que llega a ese nivel. Igual que el alcohol, también. Decían, tienen síndromes de abstinencia y tolerancia. ¿Qué significa eso? De abstinencia es que no pueden dejar de consumir. Y de tolerancia es que mientras más consumen, más van a querer consumir. Pues una persona que no está acostumbrada a tomar vinos, licores, le dan un vasito y ya están medio borrachos. ¿Por qué? Porque su tolerancia es mínima. En cambio, aquel que está acostumbrado a tomar un vasito de vino y dice, esto no me hace ni cosquilla, dice, no, un par de botellas más o cerveza, cajas enteras. Y recién se le nota medio mareado. El que no está acostumbrado ya está vomitando, ya está hasta el 100. ¿Por qué? Porque no tiene tolerancia. Y el cuerpo se acostumbra. El cuerpo que fuma más, toma más, su cuerpo se intoxica tanto que ya la toxicidad es parte de su cuerpo. Entonces, es por eso que han sacado este impuesto con esa tendencia, ¿no? Al inicio, los impuestos especiales o selectivos eran impuestos dirigidos a bienes suntuosos, a los millonarios, que los ricos paguen más. Pero después lo cambiaron un poquito y ahora es para externalidades negativas. Tiene tasas variables y montos fijos, ¿no? Tasas variables que son los porcentajes que tiene el selectivo y en algunos bienes le ponen ya montos fijos. El cigarrillo tiene los dos. Hay montos fijos y también hay tasas variables. Va a depender del tipo de cigarrillo, etc. Un ejemplo. Tenemos el diésel B2 de la subpartida arancelaria que termina en 21. Grabado con selectivo de 1.4 soles por galón. ¿Ves? Esto es fijo, ¿no? Tasa fijo, no es variable. Y después tenemos el agua, que está grabada con la subpartida arancelaria que termina en 00. Y está grabada con el 17%. 17%. Luego tenemos los cigarros y cigarritos. En la subpartida arancelaria
que es 2402. Termina también en 0. Grabada con 50%. Imagínate, el agua está grabada con 17, el cigarrillo con 50%. Estas tasas varían, ¿ah? Varían constantemente. Hay que estar viendo los decretos supremos que van cambiando estas tasas. Pero estos datos nos tienen que dar, pues, ¿no? Nos tienen que dar para saber cómo se calcula. Y aquí hay un ejercicio. Este ya está desarrollado. Solamente para ver. ¿No? La base imponible es el valor SIF más el ad valorem. Parecido al IGB, ¿no? Y se suman, se saca el porcentaje, 6%. En este caso es 6%. ¿El 6% de qué es? A ver, ¿quién se acuerda? El 6% que se está calculando acá. 6% de valor SIF. ¿Qué cosa es? A ver, creo que me están hablando por acá. El ad valorem, muy bien, el ad valorem. El 6% es el ad valorem, porque está calculando el valor SIF, ¿no? ¿Recuerdan? Muy bien. Bien, están muy atentos a la jugada. Bien. Tenemos el valor SIF, lo cambiamos, 63, la base imponible es SIF, lo sumamos, hace una base imponible, ahí le aplicamos el 17%. ¿Y este 17% de qué producto es? De acuerdo a lo que hemos visto en la diapositiva anterior. ¿El diésel? ¿De 2? Ah, el agua de la subpartida. Ah, El agua, claro, el agua. El agua. ¿El cigarro cuánto por ciento era? 50%. 50%, ¿no? Muy bien. Y había uno que era fijo, el diésel. ¿Cuánto era? 1.04 soles por galón. Exacto, ¿no? Acá está. 1.04 por galón. Entonces, si es por galón, estoy viendo el bien y veo cuántos galones tiene. Así calculo, ¿no? Pero si es por porcentaje, estoy viendo el contrato. ¿Cuánto costó la cantidad de agua? Y a ese le saco el porcentaje. Entonces hay que saber también cómo se calculan estos. Después tenemos recargos aduaneros. Son otro tema, ¿no? Recargos aduaneros pueden ser derechos antidumping, derechos compensatorios o salvaguardas. ¿Para qué se usan los recargos aduaneros? Justo es como para proteger a la economía nacional cuando productos que vienen de otros países quieran bajar sus precios para estar más competitivos en el Perú. Entonces, esto no se puede hacer, pues, ¿no? Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que hemos revisado, donde se habla que sí, el Poder Ejecutivo puede cambiar las tasas, pero lo tiene que hacer ¿cómo? ¿Cómo tiene que hacer el cambio de tasas de 12 a 0? ¿Qué es lo que debe hacer el Estado? Tiene que bajar prudencialmente la... Prudencialmente, muy bien. No bajarse de 12 a 0, pues, ¿no? Como han hecho. O sea, eso es una salvajada, ¿sabes? No puede ser eso. ¿Ya? Entonces tiene que ser prudencial para que el empresario peruano se va acostumbrando y dice, uy, ahora este bien va a bajar más. Yo tengo que hacer ajustes, ¿no? Ajustes económicos para ir adecuándome año tras año y ya cuando ya esté en 0, ya, pues, ya estoy preparado, ya estoy vacunado. Es de parecido a los que se someten a veces a unas terapias que le llaman terapias de veneno. Cuando se inoculan veneno constantemente, pero por pequeñas dosis, están más protegidos aquel que nunca se inoculó veneno. Entonces, una pequeña serpiente te mata.
¿No? Sí, ¿sí? ¿Alguien quería comentarme algo? Continuamos. Vamos a ver derechos antidumping, derechos compensatorios, salvaguardas. Son recargos aduaneros. ¿Qué significa un recargo? El cargo son los tributos que hemos calculado hasta ahorita. Eso es lo que te va a costar al importar bienes, ¿no? Algunos tendrán solo arancel, otros tendrán arancel IGD, otros tendrán selectivos solamente. Hay de todos los bienes, ¿ah? Y hay otros que no pagan nada también, ¿no? Inafectos, exonerados. De acuerdo a las condiciones que se presenta el producto, pues se graba. Y los recargos son adicional a eso. Al cargo que ya se tiene, un recargo. O sea, te estás llevando 50 kilos de cemento, es una bolsa justo, ¿no? Una bolsa pesa 50 kilos. Y después dicen, no, te vamos a poner un recargo de una bolsa más, 100 kilos, a ver si aguantas. Bueno, ahí te rompes la columna, ¿no? No puedes así hacer eso. Como una chica creo que falleció justo porque estaba sin una seguridad, etcétera, y se le cayó encima los fierros del gimnasio. Que tener a alguien atrás. No, que yo sí puedo, no. A veces, no todos los días, tenemos la misma fuerza. Los que han ido a un gimnasio saben eso. Y cuando vas a alzar pesas más fuertes, tienes que recibir ayuda de alguien, ¿no? Pero de tu confianza también, porque te puede dejar ahí y te matan. De tu confianza. Yo no confío en nadie. Además, no me gusta cargar demasiado peso también. No quiero ser la roca o algo así. Solamente hacer ejercicios a un buen nivel que me permita cierta salud y vivir hasta los 100 años, Dios mediante. Muy bien, recargos aduaneros. En el artículo 2 de la Ley General de Aduanas dice que las obligaciones obligaciones de pago diferentes a las que componen la deuda tributaria relacionadas con el ingreso y salida de mercancías. Entonces, la deuda tributaria ya hemos visto cómo se calcula y aparte de eso van a haber ciertas mercancías que podrían tener esto, no todos, podrían tener, y también esto no es siempre. Es una política que se toma cuando pasa fenómenos económicos mundiales. Ahí, ¿no? Porque cuando se mueve mucho el mundo globalizado con ciertos productos o bienes, por ejemplo, la vacuna, ¿no? Por ejemplo, las mascarillas, el alcohol, etc. O ahorita el combustible. Entonces eso es lo que se tiene que buscar, una fórmula de protección. Son medidas de protección comercial. El derecho antidumping, derecho compensatorio y salvaguarda. Los derechos antidumping. Dice, existe dumping cuando el precio de exportación, nos está hablando de exportación, ¿no?, de un producto es menor al precio del mismo producto en el mercado interno del país exportador, denominado valor normal, ¿no? Para determinar el dumping, la comparación debe hacerse tomando en cuenta el mismo nivel comercial, el nivel ex fábrica, o sea, en la fábrica, y sobre la venta de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. O sea, hay un decreto supremo donde establece eso, ¿no? Tiene que haber todo un estudio económico para saber qué productos podrían estar vulnerando esa libertad comercial que debe haber. Entonces, de acuerdo a eso se establece. Se miden, ¿no? Esto sí es complicado, eso no lo podemos medir nosotros, acá sí. Tiene que haber todo un estudio económico. Derechos antidumping. Las investigaciones por dumping se realizan a una empresa y no a un país. La realiza Indecopi o la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones. El comportamiento afecta a los intereses económicos y productivos de las empresas peruanas. Si la respuesta es no y solamente hay un beneficio para el consumidor, el dumping no puede ser sancionado, o sea, no se aplica. Pero si en caso va a afectar, ahí sí, ¿no? Debe haber una relación causal entre la práctica de dumping y el daño o amenaza del daño. O sea, en otras palabras, no cualquier dumping se va a subir los precios, sino aquellos que tengan una amenaza de daño. Sí, Johan, te escuchamos. Doctor, es por eso que a veces cuando se firman los tratados de TLC,
a veces no se consideran como antidumping porque se considera como que el beneficiario va a ser el consumidor final, y como es mayor, pues se deja Ujú. permitido. Exacto, ¿no? Los TLC justo bajan un poquito la guardia pues, de los aranceles, algunos tributos, etcétera, porque hay un beneficio mutuo. Beneficio mutuo. Por ejemplo, el TLC con Estados Unidos, ¿quién cree que gana más? ¿Nosotros o Estados Unidos? En ciertos productos de Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos consume un montón, son miles, y nosotros todo le mandamos allá. Exportación, pues. ¿No? O sea, nosotros como producción ganamos, y ellos como consumo ganan. ¿No? Derechos compensatorios. Son derechos especiales percibidos para neutralizar cualquier subvención concedida directo o indirectamente a la fábrica, producción o exportación de cualquier mercancía. Se aplica en menor medida que los derechos antidumping. Mientras que los derechos antidumping son aplicados respecto de empresas, en los derechos compensatorios se cuestionan las políticas e incentivos otorgadas por el gobierno de otro país. Ahí está la diferencia, recuerden, ¿no? El derecho antidumping se aplica respecto a empresas. Se hace un estudio de mercado y todo para saber qué empresas están bajando su precio por ciertas situaciones, ¿no? Pero cuando es derechos compensatorios, ahí el problema está entre estados. Hay un estado populista que le da pues muchos beneficios a sus exportadores y pues ahí ya tiene un problema de gobierno a gobierno. Sí tiene que ser una fórmula jurídica también para aplicarlos. Indecopi también ve los temas, tiene que revisar si hay importaciones subvencionadas, un daño a la producción nacional, posible daño a la producción nacional, que está en la relación causal con las subvenciones y el daño. Y ahí se aplica una sobretasa arancelaria, ¿no? ¿Se acuerdan que las tasas arancelarias que hemos visto es 0%, 4%, 11%, ¿no? 6%. Ya, pues sobre esa tasa se aplica un derecho compensatorio y encareces el precio. Y el plazo máximo de esto es 5 años. Y no es una figura muy usada en Perú, ¿no? Además, es cuestiones también a nivel mundial que se pueden estar moviendo. Hay que estudiar y todo esto. Salvaguardias. Medida proteccionista de la producción local que consiste en restringir las importaciones de un producto de forma temporal. Por ejemplo, esto querían hacer con algunas telas chinas que venían de China varios años. ¿Eh? En los años 90 hubieron hasta 2 veces que se trató de hacer esto. Luego también en los años de 2004 por ahí. Y últimamente habrá sido pues el 2015. ¿Mm? Las importaciones de cierto producto aumentan súbitamente, de tal manera que se ponga en riesgo a los productores locales de productos similares. También igual se requiere una investigación. La diferencia de los derechos antidumping compensatorios, la sanción no ocurre como una consecuencia de la acción de la empresa o por política del gobierno, por una política del gobierno, sino es por la fluctuación de la importación de cierto producto, que aumenta considerablemente, ¿no? En el Perú, como han visto, poco, hay casos que se han investigado nada más, pero no se aplicaron exactamente las salvaguardas, fueron de acero, confecciones e hilados, ¿no? Esos son los casos que les he mencionado. Muy bien, acá acabamos, ya terminamos todo lo que es esta parte de cálculo, ¿no? Como ven, no es tan difícil, hay que practicar y revisar nada más. Y en el examen, si voy a ponerles uno de cálculo, va a ser pues así, muy parecido a lo que ya hemos practicado. Muy bien. Terminamos, estimados alumnos. Nos vemos la siguiente semana. Bien, los delegados se pongan en contacto conmigo para entregarles los materiales con la finalidad que puedan armar sus grupos con exposiciones después del parcial. Después del parcial empezamos con exposición. Y ahí nos ponemos de acuerdo con los delegados. Sí, ahorita lo voy a subir a diapositivas.
Ni bien termino, están subiéndose estas diapositivas y también el video ni bien se termina de cargar. Nos vemos. Saludos a todos.